¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Alberto Acosta es el invitado de este podcast. Es un economista ecuatoriano, es ministro de Energía y Minas en Ecuador y es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio lugar a una nueva constitución para Ecuador en el 2008. Mundialmente, Alberto es conocido por promover la idea del buen vivir y los derechos de la naturaleza. Un concepto, del buen vivir, que es fruto de las vivencias, de las prácticas, del quehacer y el pensar de las comunidades indígenas en América Latina. Alberto Acosta ha regado por el mundo esta idea y con ella la invitación a una forma de vivir y de pensar que se vincule íntimamente a las necesidades y derechos de la madre tierra. Las reflexiones de Alberto Acosta son ahora más que nunca pertinentes y urgentes. Conversamos desde Europa mientras al otro lado se destruye la región del Amazonas y mientras avanza el calentamiento global en todas partes, con sus enormes y fatales consecuencias. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, una reflexión sobre el buen vivir desde la diáspora de la mano de Alberto Acosta. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Aquí grabamos en la mañana, estamos ambos en Alemania. ¿Dónde estás ahorita, Alberto? Muy buenos días, William. En primer lugar, buenos días. Buenos días. Luego habría que ir aterrizando donde me encuentro. Sí, estoy en Tübingen en este rato. Estoy en uno de los recorridos que vengo haciendo desde hace más de 10 años con un grupo de música, Grupo Sal, sí, que se conformó en esta ciudad para apoyar procesos de democratización en América Latina hace ya más de 40 años. Concretamente, Grupo Sal tuvo como objetivo inicial, entre otros, en ese marco de apoyar la democracia en nuestra región, el fomento, el apoyo, el respaldo a lo que era la revolución sandinista. Sí. Ya fueron años en los que empezó este grupo a hacer sus recorridos por los países de habla alemana, particularmente con Ernesto Cardenal, reconocido revolucionario sandinista, poeta, cura, una persona que tuvo un enorme peso en el proceso de revolución sandinista, que ahora lamentablemente no tiene nada de revolución y mucho menos de sandinista. En este escenario entonces comenzó Grupo Sal a trabajar y desde hace más de 10 años, luego de haber hecho muchos recorridos con muchas personas tratando temas vinculados a la cultura, al arte, a la poesía, sobre todo latinoamericana, y vinculándolo con la música latinoamericana, he comenzado yo desde hace 10 años a hacer estos recorridos con Grupo Sal en una mezcla de política y música. Yo no soy músico, yo no toco instrumento alguno, yo no canto porque el grupo habría quebrado si yo hiciera eso. Pero la competencia. Lo que contribuyo es a la discusión con algunas reflexiones, producto de mi experiencia, ¿ya? Bien dicen que a veces el diablo sabe más por viejo que por diablo. Yo no tiene soy las ventajas. Tampoco claro. Un santo o un ángel, pero sé por algunas cosas por la edad acumulada, o como se dice, por las juventudes acumuladas a lo largo del tiempo. Esa es la realidad, ese es el punto de partida. Y para mí, estos recorridos con el Grupo Sal, que los hago sobre todo, uno en primavera y otro en otoño, a veces en otras épocas del año, me han permitido conocer mucho más de Alemania, incluso de Austria y poco más de Suiza, y eso me ha permitido también tener contacto con muchos compatriotas de nuestra América que se encuentran en estas regiones. Y creo que es muy importante que abramos la puerta a este tipo de discusiones, William. Por eso te quedo muy agradecido y estoy muy entusiasmado de poder conversar contigo esta mañana. No, te agradezco en nombre propio, en nombre de la comunidad hispanoparlante en Alemania, que también tiene como hambre de estos temas.
Cuando le mencioné por ahí a uno de los oyentes que te iba a entrevistar, dijo, uy, no, eso está muy interesante, por favor me avisas, aunque la gente se tiene que suscribir para que esté pendiente así de este podcast y estén pendientes de lo que vamos conversando. Alberto, el vínculo tuyo con Alemania no es solamente este tour que haces con el Grupo Sal, sino que tú tienes una historia muy allá desde hace muchos años con este país. Tú viviste acá, tú hablas perfectamente, envidiablemente el alemán. Estuve en una charla tuya. Cuéntanos un poquito de esa Bueno, pongamos, de esa historia, así brevemente. sí, te voy a contar muy rápidamente, pero pongamos en orden alguna cuestión. Yo no hablo perfectamente el alemán. No, lo hablas muy bien. No, el alemán es un idioma endiablado. El alemán es muy complejo, y lo digo también en mis intervenciones, complejo para los alemanes y las alemanas. Ya es un idioma bastante difícil, es un idioma muy lógico, apasionante cuando uno lo entiende, y más debe ser cuando lo habla correctamente. Pero en ese escenario yo me siento una persona que no he sido muy capaz de aprovechar todos los años de estadía en Alemania. Yo llegué a Alemania ya hace mucho tiempo atrás, un 18 de agosto de 1970. Y permanecí en Alemania hasta fines de los años 70. Octubre, noviembre del año 79, regresé definitivamente a Ecuador. Yo trabajé en Alemania, estudié sobre todo en Alemania, estudié lo que se decía en esa época, economía industrial, era B3, Wirtschaftslehre. Después estudié economía como tal, la Volkswirtschaftslehre, hice algunas especializaciones y de una u otra manera siempre estuve muy preocupado de tratar de entender cómo Alemania había logrado los niveles de bienestar que tenía en los años 70, ¿ya? Y te debo reconocer que por mucho tiempo traté yo de ver cómo se puede desarrollar desde esas experiencias alguna receta para nuestros países, concretamente para el Ecuador. Y entonces, cuando regresé a Ecuador ya desde principios de los años 80, me vinculé con el mundo académico. He trabajado también en empresas públicas como la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, ahora Petroecuador, y he tenido vinculación con varios organismos internacionales, y mi experiencia del aprendizaje de lo que fue, lo que podríamos denominar el desarrollo de Alemania, luego fue cambiando paulatinamente. He sido profesor de teorías del desarrollo en Ecuador y en algunos otros lugares del planeta por más de 40 años. Y en los últimos años, William, para cerrar este capítulo más personal, tengo la sensación que debe haber sufrido, haber vivido algún profesor de astronomía, algún astrónomo, de esos personajes que se pasan todas las noches tratando de ver una estrella, se especializan en una estrella y tratan de medir todas las características de esa estrella en el horizonte, ¿ya? Y pasados los años, me encuentro como un profesor de astronomía que se especializó en una estrella, el desarrollo, y llego a una conclusión. El desarrollo es seguramente una estrella apagada. A lo mejor el desarrollo es simplemente un reflejo intergaláctico. En la práctica, el desarrollo se transformó en una suerte de fantasma, si tú quieres, en un espejismo, ¿ya?, que hemos perseguido los países del llamado tercer mundo, mal llamado tercer mundo, o los del sur global, y que nos ha ocasionado una serie de dificultades y una serie de problemas y muchísimos destrozos. No solo destrozos ambientales, no solo destrozos en la vida cotidiana, sino destrozos culturales que han impedido que aprovechemos de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias. Y en ese contexto, en un momento de reflexión, de cuestionamiento permanente, me encontré con estas ideas, con estos valores, con estas visiones, con estas prácticas que surgen de lo que lo conocemos en Ecuador como buen vivir, en Bolivia como vivir bien, que son experiencias, prácticas, visiones, valores que surgen desde los pueblos originarios, desde los pueblos amazónicos, desde los pueblos andinos, y que tienen diversas formas de expresarse en sus lenguas, como puede ser en quichua el suma causay o de ali causay o ali causay, como puede ser en aymara suma camaña, en guaraní el ñandareco o teco porá, en
en los mapuches hablan del Cumemogen, y podemos ver que eso se refleja en casi todas nuestras culturas. Entonces, lo interesante este rato es tratar de recuperar todo ese bagaje de lo que podríamos decir utopías realizadas para construir nuevas utopías en el mundo, en la actualidad, en el siglo XXI. Yo diría que esta es una primera aproximación a este tema que para mí es apasionante. Este tema es apasionante, es relevante, es tan urgente. El buen vivir es el concepto que se vincula mucho a Alberto Acosta porque lo ha promovido, lo ha estudiado, lo ha trabajado. Ya nos has dado unas ideas, pero así, ¿cómo podría uno definirlo? ¿Qué es ese concepto del buen vivir? ¿Cómo lo podrías tú definir para entenderlo bien? Antes de arriesgar una definición que siempre es complicada, sobre todo en estos temas que meritan un conocimiento mucho más profundo, anotaría algo que tú acabas de decir, ratificaría. Alberto Acosta ha estudiado. Alberto Acosta no vive en una comunidad del buen vivir. Yo no provengo de una comunidad indígena del buen vivir, ni vivo en una comunidad donde se trate de practicar esto. Por eso yo me considero más que un experto, a pesar de que he escrito algunos textos, libros o artículos individuales o colectivos sobre esta materia. Me considero un estudioso del buen vivir y trato de aprender permanentemente del buen vivir. Ahora, ¿qué podríamos entender como el buen vivir? Voy a intentar una definición, insistiendo que las definiciones son siempre complicadas y nos pueden llevar inclusive a una situación de mucha rigidez. Quienes hemos tenido la experiencia como estudiantes o como profesores, sabemos que muchas veces las definiciones terminan por complicar la vida a quienes asumen eso como algo indiscutible. Propongo para la discusión simplemente la idea del buen vivir teniendo como eje un mundo diferente al que conocemos tradicionalmente, no solo la competencia, no solo la acumulación, no solo el crecimiento permanente, el crecimiento económico me refiero, sino más la armonía, la solidaridad, la reciprocidad, el equilibrio como ejes orientadores de la sociedad. De anticipo, de una manera categórica desde el principio, que no es que en una sociedad del buen vivir no va a haber conflictos y vamos a vivir todos como un paraíso. No, pero me imagino cómo podrían ser las sociedades si se orientan no por la codicia, sino por la solidaridad, si se orientan por la reciprocidad y no solo por la competencia, si se orientan por lo comunitario y no por lo individual. Entonces, desde esa perspectiva, al buen vivir le podríamos entender como la vida en armonía, como la vida en equilibrio del ser humano consigo mismo, punto de partida. Pero ese ser humano no se realiza de una manera aislada, individualmente. Yo no niego la individualidad, pero esa individualidad es siempre posible en el marco de una colectividad, de una comunidad. Y ahí aparece entonces el otro punto básico del buen vivir, que es, yo diría, el punto fundamental del buen vivir, recuperar lo comunitario. El buen vivir habla de seres humanos, de individuos viviendo en comunidad con sus congéneres, dentro de la comunidad. Este me parece que es un punto medular y fundamental. No somos, como algunos creen que en la realidad deberíamos actuar como un Robinson Crusoe que vive aislado en una isla. Y eso ya vemos que está ocasionando severos problemas en el planeta, porque el individualismo ultranza se está conformando, se está transformando en una suerte de gran enfermedad social, simplemente para tener presente en dos países enriquecidos, yo no hablo de países desarrollados porque no los hay, países enriquecidos a costa de explotar otras regiones, otras naciones, otros pueblos y otras naturalezas, como Inglaterra y Japón, se han establecido ya desde hace algunos años para enfrentar esta nueva enfermedad social, el individualismo ultranza, los ministerios de la soledad. No se trata de personas pobres en términos monetarios, se trata de personas pobres en términos de relaciones humanas. Entonces, primer punto fundamental del buen vivir es lo comunitario, recuperar la comunidad. Y el segundo punto fundamental, básico del buen vivir es entendernos no solo como parte de la naturaleza que somos, sino como naturaleza misma. En ese sentido, se recupera todas las visiones provenientes de los pueblos originarios que intentan sostener
con una serie de dificultades y problemas, lo comunitario, humanamente hablando, y lo comunitario en vivencia de armonía y equilibrio con la naturaleza, con la madre tierra. Cuando los indígenas, las comunidades indígenas hablan de la Pachamama y la madre tierra, están haciendo una referencia real a su cotidianidad. No es una metáfora, como podríamos entender quienes venimos desde el mundo occidental, desde la civilización occidental, que a ratos nos resulta complejo entender que la madre tierra habla, que la madre tierra actúa, que la madre tierra nos da señales y que deberíamos estar atentos para intercambiar, interrelacionarnos de manera armónica con la naturaleza. Entonces, teniendo estos dos pilares fundamentales, la comunidad humana y la comunidad con la naturaleza, hay que establecer vínculos y relaciones que las comunidades indígenas, dirían William, son de espiritualidad. Espiritualidad no vista como religión. La religión podría ayudar en eso, quizás, no lo dudo. Hay ciertas aproximaciones interesantes, no suficientes, pero reconozco que potentes, como la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, cuando nos habla del grito de los pobres y el grito de la tierra. Pero aquí en estas relaciones debe aparecer la solidaridad, la empatía, la reciprocidad. Debemos entendernos en la relacionalidad. Todo está relacionado con todo. Y ahí aparece también lo que podría ser la resonancia entre los seres humanos y los seres no humanos, e incluso con los seres espirituales y los espíritus que para las comunidades indígenas son actores fundamentales en su vida. Ya mencionaste ahí de verdad que esas enormes diferencias que existe entre esa filosofía, ese pensamiento, esa idea del buen vivir y todo esto de toda esta teoría del desarrollo de países desarrollados, ¿no? Que es tan importante en el occidente, de lo que se habla, no, tenemos que avanzar, desarrollarnos más, apoyar a los países del sur a que se desarrollen. Hay diferencias tremendas. Y de pronto sería interesante también ahí, Alberto, enfatizar o subrayar cuáles son como esas principales diferencias. Tú ya lo dijiste, en una sociedad individualista, ¿no? El concepto del individuo, el tema del consumo. De pronto quisiera ampliar un poquito más ahí, Alberto, en esas diferencias fundamentales. Me parece que es importante seguir profundizando eso. El individuo debe ser respetado, el individuo debe ser promovido, pero el individuo, entendámoslo, no se realiza de forma aislada. Por eso es importante abrir la puerta cuando hablamos del buen vivir, o mejor aún, como decía un catalán que vivió muchísimo tiempo en Bolivia, se sentía ya boliviano, Xavier Albó. No hablemos de buen vivir o de vivir bien, sino hablemos de buenos convivires en plural. Porque aquí hay un asunto clave. Antes de atender tu pregunta, que me parece fundamental, aquí hay un asunto clave. No se puede pensar la idea del buen vivir como el mandato del desarrollo expuesto por el presidente Harry Truman a fines de enero de 1949, cuando dijo los Estados Unidos estaban en la cúspide de su poder luego de la Segunda Guerra Mundial, que ha llegado el momento de apoyar a las áreas, a las zonas subdesarrolladas, para que salgan de su pobreza, de su miseria, de su falta de educación, de alimentación, de vivienda, que es el origen oficial, entre comillas, ya, de esta búsqueda, de esta cruzada por el desarrollo que movilizó a izquierdas y derechas. ¿Ya? Esto me parece que debe quedar claro. Ahora bien, el buen vivir en ese escenario nos abre la posibilidad de entender el mundo de otra manera. ¿Ya? Y ahí es lo que estábamos nosotros discutiendo este rato, cómo plantearnos soluciones concretas y específicas del buen vivir. Yo diría que aquí hay un asunto clave y fundamental, es que hay que asumir el hecho de que somos comunidad en la práctica y comenzar a construir esas alternativas, ¿ya? Y vemos que en los países enriquecidos, el individualismo ultranza está generando una serie de dificultades. Esto sería parte de un proceso de deshumanización de la humanidad. Vamos perdiendo los seres humanos lo humano. Lo que cuenta es cuánto produces y cuánto consumes, ¿ya? Cuando en realidad lo que cuenta es la forma en que vas a vivir. Y eso está distorsionando las relaciones
entre los seres humanos, porque nos hemos vuelto cada vez más competitivos, más individualistas, más egoístas, ¿ya? Y ahí vamos viendo que esto nos está llevando incluso a otro proceso simultáneo. Son dos caras de la misma medalla: la deshumanización de la humanidad y la desnaturalización de la naturaleza. Ambos procesos producto de un proceso de mercantilización de la vida, ¿ya? Y entonces estamos frente a realidades que nos establecen límites. Quizás es bueno tener alguna idea clara. Por un lado, el crecimiento económico permanente no ha permitido resolver el tema de la pobreza. Es cierto que en algunos ámbitos se ha reducido la pobreza, pero hay cuestiones cruciales que no las hemos resuelto, William. En el mundo vivimos, ¿cuánto? 8.000 millones de personas. Un poquito más ya la cifra oficial, un poquito más de 8.000 millones de personas. Producimos alimentos para 10.000, 11.000 millones de personas. Y se van a su casa con hambre, si es que tienen casa, pregunta que habría que hacerse, todos los días cerca de 1.000 millones de personas. Y no es en tema entonces de que falten alimentos, sino que algo está mal construido acá. Se desperdician los alimentos, 1.300 millones de toneladas al año, casi igual cantidad en el sur global y en el norte global, suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas. Se producen alimentos para los automóviles, los biocombustibles. Europa es uno de los continentes que más cantidad de biocombustibles importa, ¿ya? Y eso genera tremendas afectaciones en otras regiones del planeta. ¿De dónde viene? Claro. Tienen que destinar enormes territorios para producir alimentos para los autos, no para los seres humanos, para los autos fuera de su país, con gran cantidad de capital, de tecnología y de agroquímicos, destrozando la naturaleza y no generando ni siquiera suficientes puestos de trabajo, menos de trabajo digno, ¿ya? Entonces, en ese contexto vemos también que se producen alimentos, y esto es perverso, William, que ni siquiera se producen alimentos, mejor dicho, se comercian alimentos que ni siquiera han sido sembrados. Se calcula que un 70% de los cereales que se venden en el mercado mundial son parte de lo que se conoce mercado de futuros, como decimos los economistas. Especulación pura y dura. Y estamos destrozando la biodiversidad. El Ministerio de Agricultura alemán, ya hace un par de años nos decía que apenas estamos consumiendo el 85% de la alimentación del planeta se basa en 6 especies de animales y en 2 especies de plantas, ¿ya? Estamos centrando la producción en muy pocas empresas, en muy pocas especies que garantizan elevados niveles de acumulación del capital y estamos destrozando la biodiversidad. Entonces, llegamos a otro tema. ¿Tiene esto futuro? No, no tiene futuro. No tiene futuro. A mí me gusta una cifra porque es sumamente gráfica. China, en 3 años, consumió 6.615 millones de toneladas de cemento. 2011, 2012, 2013. Esa cifra es monstruosa, gigantesca. Eso es una comparación. Representa 1.5 veces más que lo que demandaron y consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Es brutal. Para ponerlo en términos muy morochos, ¿ya? Como diría Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, no hay tanto planeta para tanta codicia. ¿Ya? Es así, es así. Para tanta codicia. ¿Ya? Alberto, mira, eso es el lado social y político. En los Estados Unidos, 3 personas, 3 hombres, tienen una riqueza superior a 160 millones de habitantes de ese país. Y no es que alguien me dirá, pero esos son los que generan empleo. No, 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 eso es falso en primer lugar. Claro. En segundo lugar, eso nos provoca una enorme inequidad política. Estamos viendo como un personaje que domina gran parte de las redes sociales, o los que dominan las redes sociales, tienen una influencia política que supera ampliamente a cualquiera de nuestros parlamentos, que está mucho más allá de un resultado electoral que haya decidido un pueblo de manera soberana. Estas son las realidades en que estamos enfrentados. Por eso hay que cuestionar esta visión del desarrollo vista como la acumulación material permanente de bienes. Y de paso hay que comenzar a echar abajo aquella visión tradicional del progreso que ya ha ocasionado tantas destrucciones, tanta muerte y tanta incapacidad para encontrar otro tipo de salida. Por eso comenzamos a hablar del pluriverso, un mundo diferente.
múltiple, diverso, que nos permite leer lo que sucede en la Tierra de otra manera y proponernos muchas, múltiples salidas, garantizando, eso sí, la vida digna para todos los seres del planeta. Un pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, pero de vida digna para seres humanos y seres no humanos. Alberto, son cifras contundentes, son datos, es la realidad, o sea, no estamos hablando de ficción, es la realidad que nos aplasta y que esta realidad está gritando, buscando soluciones. Hay intentos muy, bueno, tímidos, no sé qué tan grandes. Es muy actual ahora y quisiera conversar contigo esto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024, que precisamente tiene lugar en América Latina, en Colombia, ¿no? Se acerca, el podcast viene casi que, se va a publicar casi que simultáneamente con este acontecimiento, el 21 de octubre al 1 de noviembre, ¿no? La gente va a escuchar el podcast también después. Pero digamos, esta conferencia COP16, que es el principal foro global que hay para discutir y negociar sobre convenio de las Naciones Unidas, sobre estos temas de biodiversidad, es un espacio, es un momento clave para ir generando cambios y transformaciones. ¿Qué opinión tienes de esto? A veces uno escucha las noticias y uno dice, bueno, se reúnen, hablan, pero ¿qué tanto avanzamos realmente? Tú le has hecho mucho seguimiento a este tipo de conferencias, de eventos, de una forma muy, con todo el bagaje de estudio que tienes. A nosotros, los que sabemos tan poco de esto, quizás nos puedes dar luces de interpretarla, de valorarla. ¿Qué opinión te merece este tipo de intentos? Empiezo señalando que tengo una enorme falta de esperanza, por decirlo de una manera menos dura, de los resultados que se puedan obtener de la COP16 en Cali, Colombia. No porque al gobierno colombiano le falte el interés de avanzar, sino porque las Naciones Unidas está conformada por representantes de distintos gobiernos, la gran mayoría de los cuales, yo diría la casi totalidad de los cuales, están apegados a la búsqueda del progreso, a la búsqueda del desarrollo, que como dije antes, es una suerte de espejismo fantasma que al no permitir abrir la puerta a alternativas diversas, termina por generar una serie de destrucciones. Sin embargo, teniendo como telón de fondo esta realidad y un escenario muy conflictivo a nivel mundial en lo económico, en lo ecológico, en lo político, en lo social, teniendo como telón de fondo una serie de situaciones violentas como el genocidio en Palestina, la invasión de Ucrania, la invasión de Líbano, situaciones dramáticas, creo que debemos celebrar el empeño del gobierno colombiano, del presidente Petro, que está planteando como eje central de debate en la conferencia la paz con la naturaleza. Yo creo que esto hace de la conferencia algo muy importante y fundamental, porque la defensa y la protección de los territorios resulta fundamental para convivir en paz los seres humanos. La destrucción de la naturaleza está afectando las bases mismas de la existencia de los seres humanos y está exacerbando los conflictos sociales. Pensemos lo que significa en nuestros países, William, sea en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, por supuesto, lo que significa la ampliación de los extractivismos petroleros y mineros que están afectando la existencia de la base misma de la vida, al destruir las selvas amazónicas, al destruir el Chocó, al destruir el Chaco, al destruir el Mato Grosso, al afectar las cordilleras andinas. En ese sentido, yo creo que debemos hacer un esfuerzo para aprovechar de esta ventana de oportunidad que se presenta con la COP16 en Colombia para hablar de estos temas. Debemos hacer un esfuerzo para superar este camino hacia la autodestrucción, ni siquiera es destrucción, es autodestrucción de los seres humanos
impulsando la vigencia combinada de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Se trata de una suerte de sumatoria de derechos existenciales para garantizar la vida de seres humanos y de seres no humanos. Yo creo que este es uno de los puntos fundamentales. Yo creo que si seguimos destruyendo a la naturaleza, a la madre tierra, vamos a tener muy pocas posibilidades de sobrevivencia como especie, a ver, al menos para miles de millones de habitantes del planeta que pueden caer en una suerte de suicidio colectivo. Entonces, las leyes humanas y las acciones de los humanos deberían armonizarse y concordar con las leyes de la naturaleza. Y esto entonces no solo debe ser un mero reconocimiento formal en el campo jurídico de estos derechos de la naturaleza, sino que debemos superar la visión de los derechos de su espacio de compartimento estanco hacia una trascendencia, una incidencia múltiple, diversa y transdisciplinaria. Yo creo que por ahí es donde hay que trabajar y la gran tarea es volver a atar el nudo gordiano de la vida, roto por la fuerza de una concepción civilizatoria depredadora e insostenible. Es decir, se trata de superar la división ideológica entre la naturaleza y las culturas, volviéndolas a empalmar. En ese escenario, incluso la política va a cobrar una renovada actualidad, William. Sí, el panorama que estamos mencionando en la charla, que estamos aquí dibujando, que es apocalíptico, de verdad, están las quemas en Amazonas, el genocidio. Si bueno, me permites, te interrumpo un ratito para dar un par de cifras. Sí, Se pues, podría claro. dar muchas cifras sobre los últimos incendios que se han vivido en todo. Eso es interesante. Las cifras sobre esto del para Amazonas son importantes, Alberto, claro, por supuesto. Para que vean, por ejemplo, habría como ver, de haber sabido, traía un par de láminas, te habría mostrado las fotos satelitales, cómo se ve que los incendios en el sur del Brasil, ¿ya?, del Mato Grosso y de la Amazonía, producen unas nubes de humo que están llegando a los Andes de Ecuador, Andes de Colombia, Andes del Perú. Es impresionante ver eso. Las tomas de satélite nocturnas ven un cinturón de fuego que va avanzando. La cifra que me marcó a mí es la de Bolivia. En el mes de agosto del año 2023, el año pasado, Bolivia registró más de 8,000 incendios. Más de 8,000 incendios. Este año, en agosto, superaron los 24,000 incendios. ¿Ya? Son incendios provocados seguramente por manos criminales, pero sobre todo por la codicia, porque lo que se quiere es seguir ampliando el territorio para producir alimentos que en gran medida no se destinan a nuestros pueblos. Brasil exporta grandes cantidades de soya, lo mismo que Argentina. No es para los países más pobres donde la gente se muere de hambre, sino es para Europa, para los Estados Unidos, para el Japón, ni siquiera para que se consuma directamente esa proteína vegetal, sino para que alimentar animales, para tener proteína animal. Y la pobreza y la miseria y el hambre se sigue expandiendo en el planeta. Son temas que hay que tener con claridad sobre la mesa, reconocer esos problemas, pero buscar alternativas, porque no nos podemos quedar solo lamentando. Yo digo, la protesta tiene que venir de la mano de la propuesta y ahí aparece el buen vivir con un potencial enorme. Para allá iba mi pregunta, precisamente, Alberto. Para allá iba mi pregunta, mencionando este apocalipsis, pues, en la destrucción de la naturaleza, en las guerras que contaminan y que aniquilan vidas de niños, de gentes, de pueblos, que en este horizonte, ¿qué alternativas podríamos hay luces también, hay cosas bonitas que se hacen, hay esfuerzos, lo que tú mencionabas, estos recorridos con el Grupo Sal, son también formas de llevar estos mensajes a diferentes lugares en Europa y de remover y de concientizar. ¿Qué esfuerzos hay a nivel macro y a nivel también de comunidades? Alberto, que tú hayas visto. Este es un tema apasionante. En primer lugar, si queremos cambiar el mundo, que de eso se trata, al menos un modesto esfuerzo que hago yo todos los días, en la medida de mis escasas capacidades, lo primero que tenemos que hacer es comprender la realidad. ¿En qué mundo estamos viviendo? Luego debemos preguntarnos simultáneamente por qué suceden esas cosas. Si no tenemos claro eso,
Por más buena voluntad que tengamos y por más posibilidades de desplegar actividades que tengamos, puede que a la vuelta de la esquina volvamos a cometer los mismos errores. ¿Ya? Urge parar todas las guerras, de baja, mediana, incluso alta intensidad. Guerras que están provocando daños terribles a seres humanos y también irreversibles impactos a la naturaleza. Pero en este contexto, entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es tratar de conocer esas realidades y abrir la puerta a las opciones existentes. No hay recetas indiscutibles y eso es fantástico. Eso me parece que es la mejor noticia de todas porque alguna gente está esperando a ver qué hacemos, la receta, el modelo, la forma de volver a armar un mundo idílico. No, eso no existe, esa posibilidad no existe. Pero tampoco vamos a seguir aplicando las mismas lógicas anteriores, que ya no va a ser más de lo mismo, sino más de lo peor. La idea de que el crecimiento económico permanente va a resolver nuestros problemas es una falacia, es una mentira, es un engaño tremendo. Entonces, aquí la primera cosa es tratar de recuperar algunos procesos, algunas experiencias, algunos valores, algunas visiones que surgen, por ejemplo, de los pueblos andinos, de los pueblos amazónicos, lo que llamamos el buen vivir o vivir bien. Y entonces ahí hay que aprender mucho, pero no se trata de copiar y extrapolar a otras realidades. Porque, William, muchos de nuestros pueblos, muchas de nuestras comunidades, si no casi todas, están atravesadas por 500 y pico de años de conquista y colonización. La colonización no terminó cuando se fueron los europeos. Continúa hasta nuestros días, incluso con gobiernos progresistas que siguen abriendo la puerta a los extractivismos afectando a las comunidades y a la madre tierra. Eso es colonización pura y dura. Que ahora los colonizadores vengan con celular o en auto es otra cosa, pero la esencia es la misma. Y entonces, en este contexto, hay que recuperar con mucho respeto, con mucha humildad, esos conocimientos, esas prácticas y tratar de interpretarlos para aterrizarlos en territorios concretos. Porque yo he aprendido con el tiempo que sí se puede impulsar desde los estados, desde los gobiernos en particular, soluciones en clave de buen vivir, pero en la práctica los gobiernos de Ecuador y de Bolivia, gobiernos progresistas de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo el de Rafael Correa en Ecuador y el de Evo Morales en Bolivia, lo que hicieron fue vaciar de contenido al buen vivir, le vampirizaron al concepto y plantearon una suerte de mecanismo de propaganda, un instrumento de dominación e intentaron simplemente modernizar el capitalismo. Entonces, uno es recuperar esas experiencias y hay también la experiencia africana, el Ubuntu, que es fantástica esa filosofía que deberíamos recuperarlo. Tú eres porque yo soy porque tú eres, tú y yo somos. Esa es una cosa fantástica. Luego hay el Swaraj en la India, que es una forma de democracia radical desde la vida comunitaria en el campo. Luego hay visiones como el Kyosei. En Alemania mismo habría que comenzar a revisar en los archivos todo lo que significaban las comunidades de la marca, las cooperativas de la marca que le interesaron a Carlos Marx al finalizar sus años de vida. En ese escenario hay mucho que aprender, pero aquí tenemos algo clave, el pluriverso, ¿ya? En el pluriverso hay muchas opciones que están en marcha, hay miles de opciones. Es cierto que yo transmito algunas ideas del buen vivir, del Summa Causae y estas cosas en mis recorridos, pero yo aprendo. En Alemania mismo hay cualquier cantidad de proyectos que están surgiendo desde lo comunitario. Ha habido ocasiones en Alemania que se ha tratado de aprovechar de conceptos que vienen de afuera. Año 2014, William, ¿ya? El gobierno de la señora Merkel, Angela Merkel, organizó un gran diálogo ciudadano sobre el buen vivir, über das gute Leben, como se dijo, ¿ya? ¿Cómo se dice? Cualquier cantidad de debates, foros, seminarios, talleres, artículos de prensa. Y yo participé muchas veces en algunas de estas actividades con el Grupo SAL y veía con entusiasmo, pero realmente no entendía que lo único que se estaba buscando era una herramienta para hacer propaganda. Cuando la señora Merkel le pregunta ¿para qué organizó o para qué organiza este diálogo del buen vivir? Ella respondió muy claramente, porque es una persona muy franca. Sí. Para que Alemania siga siendo lo que era.
realmente no entendió lo que es el buen vivir. Para seguir progresando. Lo comunitario humano, lo comunitario naturaleza y otro tipo de relaciones. Esa es propaganda. Lo mismo sucede en Italia. En Italia el ben vivire italiano. ¿Ya? Yo estuve recién en una conferencia del ben vivir italiano, que es el welfare, el estado de bienestar tradicional. Y entonces, si bien tiene elementos interesantísimos esta iniciativa italiana, no puede ser tratada simplemente como buen vivir, porque ese es el riesgo, que se le vacíe el contenido, se le vampirice al concepto y se pierda calidad. Pero la idea del pluriverso, y hemos publicado un libro en alemán, pluriverso. Realmente el libro está en inglés, está en francés, en portugués, en italiano, en español, en muchos países, ¿ya? Y está el libro en alemán. Nos permite recoger una serie de elementos muy interesantes. Pluriversum, ¿ya? Ein Wörterbuch des guten Lebens für alle. Alberto. Un diccionario del buen vivir para todos, ¿ya? Este es un libro que tiene una serie de características especiales. Primero surgió en Alemania, en la ciudad de Leipzig. En septiembre de hace 10 años, 2014, ya son 10 años, hubo un gran congreso de decrecimiento, no es ein Lexikon des guten Lebens für alle, ¿ya? En ese libro que podemos ver este rato en la pantalla, ¿ya? Nosotros partimos de una reflexión que se hizo en Leipzig, en Alemania, en septiembre del 2014. Ahí me encontré yo con una persona de la India, Ashish Kotari, y con una persona de Italia que vive en Barcelona, Federico de María. Y comenzamos a trabajar en un pequeño artículo y pensamos cómo hacer un libro. Luego se sumaron dos personas muy interesantes. Una de Australia, una ecofeminista muy reconocida, Ariel Saleh, y también uno de los personajes más notables de nuestra América, uno de los mayores pensadores, el colombiano Arturo Escobar. Y propusimos y trabajamos 5 años en el libro. Tenemos 110 artículos con 120 personas, hombres y mujeres de todos los continentes. Y en este libro hicimos una división de más o menos, luego de las introducciones iniciales, que cuenta con un artículo primerísimo de Wolfgang Sachs, un pensador alemán brillante. Luego tenemos un capítulo de críticas a la idea del desarrollo desde todos los continentes, Europa, Estados Unidos, América del Sur, Oceanía, India, África, de todos los continentes. Y luego tenemos un capítulo o capítulos de críticas a las falsas soluciones y más de 80 artículos con posibles alternativas. En algunos casos ideas y propuestas, en otras realidades, muchas provenientes del mundo indígena. Aparece el buen vivir, por ejemplo. Aparece el Kyosei del Japón. Aparece la convivialidad de los zapatistas o lo que planteaba también Iván Illich, un cura austríaco que tuvo mucha influencia en América Latina, vivió muchos años allá. Aparece el Causa Sacha, que es la selva viviente que proviene de las selvas amazónicas ecuatorianas, y propuestas de las mujeres, propuestas de los trabajadores, propuestas pensadas en soluciones globales, como un tribunal internacional para la deuda externa, propuestas que existen en el planeta, que recogen muchas de ellas prácticas que están presentes en distintas partes del planeta. No sé quién dijo, no es mía la frase, que si figurativamente hablando, William, hacemos un poco de silencio y escuchamos lo que está pasando en el mundo, vamos a escuchar a esos otros mundos respirar, porque no es que recién vamos a construir los cambios ya están en camino, como decía el viejo Carlos Marx, en el seno de la vieja sociedad está comenzando a nacer la nueva, esa es la esencia de procesos que se dan desde diversas partes del planeta, en diversos lugares, sin vanguardias iluminadas, y esto deberíamos también rescatar. Lo comunitario, la vida de las comunidades que resisten son muchas veces expresiones de reexistencia, y eso me parece que es clave. Excelente, excelente, Alberto, lo que apuntas, lo que estás mencionando ahora, digamos, para no quedarnos en el pesimismo y en estas miradas apocalípticas y en este miedo que nos está aplastando en el mundo. En Europa, el miedo que lleva al fortalecimiento de la extrema derecha, al posicionamiento de las derechas
en lo político, esas derechas que le apuestan a todo lo contrario del buen vivir y al fortalecimiento del mal vivir, yo diría. Y es muy importante lo que tú has mencionado, y es muy importante también, Alberto y queridos oyentes del podcast, lo que ya apuntabas, hay que conocer la realidad, hay que estudiarla, hay que estudiar las alternativas. Ya mencionaste el Pluriversum, el libro se consigue tan fácilmente por internet. Pluriversum, ein Lexikon des Gutes Lebens. ¿En español también se consigue el libro o no, Alberto? El libro está en español, el libro está en inglés, italiano, francés, portugués. Ahí está. El libro está disponible en muchos idiomas, como te digo, ¿ya? Hay que leer, claro. Este es una minga colectiva, ¿ya? Sí. Es un trabajo colectivo, una verdadera minga. Desde tan diferentes esquinas, ¿no? Desde tan diferentes esquinas de la humanidad. Tienes personas de todos los continentes, de todo tipo de aproximaciones, de hombres, mujeres, de otras visiones de las minorías sexuales, como se dice vulgarmente, de las principales iglesias, del mundo indígena, del mundo sindical, de las mujeres, de todas las opciones de los feminismos, distintas aproximaciones. No es un recetario, no es un recetario. No son modelos indiscutibles. Aquí hay impulsos para conocer esos otros valores, impulsos para conocer esas otras visiones, impulsos para conocer otras realidades y las respuestas que se les están dando, ¿ya? Sí. Este libro lo que quiere es abrir la puerta. No quiero ni siquiera imaginarme que alguien se pueda figurar que el libro agota todos los temas. No, todo lo contrario. Ya nos han dicho que debemos hacer una segunda y una tercera edición. Lo que pasa es que fue un esfuerzo brutal. Trabajamos 5 años. 5 años. 5 años, ¿ya? Y en el libro, ninguna de las personas que escribió, y en algunos casos, ninguna de las personas que participó en la traducción recibió un centavo. Es una minga. Un trabajo colectivo sin ninguna remuneración. La mayor remuneración que tenemos es la satisfacción de ver este libro que está circulando, que está siendo discutido, criticado, que repercute en ciertos lugares y que está siendo usado inclusive para ciertos procesos educativos y para ciertos espacios de formación a través de talleres, y que además ha permitido que mucha gente conozca a otras personas que están trabajando en esto. Yo sé, conozco, he visto cómo se han ido tejiendo ciertos vínculos entre personas que escribieron el libro con procesos que están en marcha, y el libro está abriendo la puerta. Por eso yo les invito a leer el libro, a criticar el libro, a discutir con el libro y para seguir construyendo. Nadie tiene todas las respuestas. No hay espacios para vanguardias iluminadas, menos aún para caudillos que se sienten portadores de la verdad colectiva, de la voluntad colectiva. Entre todos y entre todas vamos a alcanzar las respuestas a todas las preguntas formuladas. Eso es un ejercicio de democracia radical, y eso me parece que es clave y fundamental. No, con estas palabras, Alberto, con este insumo para la esperanza, este material que es que está ahí para consumirlo, para leer lo que es el Pluriversum, que es un trabajo colectivo, como lo mencionó Alberto, con esa invitación a que sigamos optimistas en cierta forma, más que optimistas, llenos de esperanza. ¿Sí, Alberto? No tenemos el derecho a perder la esperanza. No podemos claudicar. No. Y la esperanza no es simplemente el resultado de lo que estamos haciendo, que tiene que ser positivo. La esperanza tenemos que verlo como parte de un proceso que tiene sentido lo que estamos haciendo, independientemente de cuál va a ser el resultado final, porque de lo contrario, si no recuperamos esa esperanza práctica, con alegría, con compromiso, no vamos a dar respuestas a estos problemas. ¿Ya? Va a ser muy difícil cambiar el planeta, pero nuestro objetivo es ese: cambiar este mundo de explotación, de marginación, de destrucción, y construir otro mundo, otros mundos posibles. ¿Ya? Claro. Pero una invitación, Alberto, para los jóvenes, porque pero por supuesto, tú y yo sabemos de esos sueños de la juventud de cambiar, eso del 68, cambiar el mundo, cambiar. Todavía hay que cambiar.
Y a los jóvenes siempre habrá que cambiar, hombre. Es parte de un proceso de revolución permanente, es parte de un proceso de revolución y evolución permanentes, y hay que estar en ese sentido. Pero algo que me parece clave, yo invito a ver la necesidad de recuperar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que no se oponen, se complementan y se potencian. En la práctica, ¿qué significa eso? Que tenemos que pensar en forma de ecuación. Los derechos humanos pensados como justicia social y los derechos de la naturaleza pensados como justicia ecológica. Pero no es una sumatoria, es una ecuación, una multiplicación. Y además tenemos que pensar en clave de ética, de democracia radical. Si uno de los tres factores, el democrático, el ecológico o el social, tiende a cero, todo tiende a cero. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar para despedirme, William. Y es un mensaje que nos obliga entonces a asumir estos retos con mucha alegría. Una alegría que tiene que surgir del compromiso. Una alegría que tiene que surgir del hecho de que vamos a dejar un mundo mejor a quienes vienen más adelante. Y no nos olvidemos que esa es la gran tarea. ¿Cómo garantizamos un mundo sustentable en lo social y en lo ambiental a nuestros nietos y a nuestras nietas? Eso es lo que me da más entusiasmo, más optimismo y más fuerza para seguir luchando. Alberto, con esas palabras ya vamos a cerrar nuestra conversación, este podcast. Los invito a todas y a todos a que nos apoyen también con su suscripción en las diferentes plataformas de Internet. Eso permite también que nos posicionemos en las diferentes plataformas, a que se suscriban al podcast, a que lo compartan, porque estas reflexiones son pertinentes. Y traemos a personas como Alberto Acosta, que han dedicado su vida de una forma sistemática, inteligente, no sé, de una gran pasión por el conocimiento a reflexionar sobre estas ideas que son urgentes para cambiar y para transformar la humanidad. Mil gracias, Alberto, por acompañarnos. Quedo muy agradecido. Espero que una próxima oportunidad nos podamos encontrar, ojalá aquí mismo en Alemania, con una cerveza de por medio. Tenemos que hacerlo. Hasta luego, William. Gracias, Alberto. Chao, chao.